Sean todos bienvenidos a este video donde vamos a hablar sobre la operación de los presóstatos de presión, de succión y descarga de refrigerantes regulables marca Danfoss. Vamos a comenzar primeramente analizando el presóstato de succión. Para ello recordemos los valores o parámetros. Entonces recordemos que la presión de cut-out es la presión de succión más baja a la cual el presóstato activa sus contactos y por esta acción apaga el compresor, ya sea por apagado, por pump down, problema de evaporación, baja cantidad de refrigerante u otros factores que disminuyen la presión de succión normal del equipo. Mientras que la presión de cut-in es la presión de succión a la cual los contactos del presóstato vuelven a conmutar a sus estados iniciales después de haber sido activados por una presión de cut-out, y por esta acción se enciende nuevamente el compresor, ya sea porque se ha encendido el equipo o porque las presiones de succión están en sus niveles normales. Hay que tener en cuenta que para este presóstato el valor de la presión de cut-in es mayor que el valor de la presión de cut-out, como lo estamos expresando aquí en esta expresión, y por tanto el diferencial de presión para este caso o para el presóstato de succión viene representado por el resultado entre la diferencia entre el valor de la presión de cut-in menos el valor de la presión de cut-out, tal cual como estamos observando, muy importante a la hora de uno ajustar estos parámetros en estos equipos. Con respecto a los detalles de este presóstato, podemos ver aquí que tiene 3 pines, el 1, 2, 4, también lo podemos ver aquí, veanlo acá en esta parte, muy bien. Uno lo puede identificar por la escala aquí o el rango. Vemos que este es de baja presión por los rangos de presión del PSI que son relativamente bajos. Bien, aquí tenemos la conexión de la línea de presión de succión. Mirámoslo acá. Aquí tenemos la entrada para los cables. Bien, el pin número 1 es el pin común o de entrada de línea. El pin 2 es el de salida hacia el piloto de alarma por baja presión de succión. Y el 4 hacia el control del contactor. Ahora vamos a ver el comportamiento de este presóstato ante bajas presiones de succión. En este caso tenemos el equipo operando. Muy bien, aquí tenemos nuestro presóstato, veanlo acá, conectado hacia aquí un puerto de la válvula Rotalock de succión. Vemos aquí. Y aquí tenemos configurado el equipo con un cut-in de 50 psi y un diferencial de 45 psi. Por tanto, con estos valores nuestro equipo se va a apagar con una presión de 5 psi y se volverá a encender con una presión de 50 psi. Bajo estas condiciones normales el contacto 1-4 está cerrado y vemoslo aquí expresado en estos pilotos, por tanto el equipo está operando. Pero si nosotros vamos a hacer una reducción de la presión de succión, en este caso vamos a simular un apagado por pump down. Para ello apagamos la solenoide de líquido. Por tanto, el compresor va a comenzar a almacenar o a recoger todo este refrigerante de esta línea, y eso lo vamos a ver representado aquí mirando nuestro manómetro. Vean aquí, y cuando el manómetro llega a unas presiones bastante bajas, en este caso de 5 psi, nos vamos a concentrar aquí en el presóstato. Entonces, cuando llega a los 5 psi, el presóstato va a hacer este cambio. Va a abrir el contacto 1-4 y va a cerrar el contacto 1-2, y lo vamos a ver acá, véanlo aquí, y al cerrarse nos va a apagar el equipo como estamos viendo aquí. Perfecto. Bueno, en este caso tenemos el equipo apagado, en este caso por presión. Ahora vamos a hacer un encendido, ¿no? Para ello vamos a activar nuevamente nuestra solenoide de líquido. Vémoslo aquí, y cuando la solenoide de líquido se activa, el refrigerante comienza nuevamente a fluir por toda la tubería, evaporador y tubería de succión, y eso va a hacer que la presión se incremente acá en el manómetro, tal cual como estoy observando aquí. Véanlo. Y cuando lleguemos a una presión de 50 psi, vamos a concentrarnos nuevamente aquí. Vean que va a suceder, el presóstato cambia sus contactos. Ahora se cierra nuevamente el 1-4 y se abre el 1-2. Entonces vamos a verlo aquí. Perfecto. Y con esta acción volvemos a encender nuestro equipo. Bien, entonces de esta forma es como opera el presóstato de succión de este equipo. Ahora nos vamos a concentrar en el presóstato de descarga. Bien, para ello
Hay que tener en cuenta nuevamente que el valor de la presión de cutout en alta presión es la presión de descarga más alta a la cual el presóstato cambia o conmuta sus contactos para apagar el compresor, ya sea por problemas de obstrucción, condensación, presencia de gases no condensables u otros factores que incrementen la presión de descarga, mientras que la presión de cut-in es la presión de descarga a la cual el presóstato conmuta sus contactos a sus posiciones iniciales y después de haber sido activado por presión de cutout, y por esta razón se enciende nuevamente el equipo. Para este presóstato, el valor de la presión de cutout es mayor que el valor de la presión de cut-in, tal cual como estamos observando aquí. Y por tanto, ahora el diferencial para este presóstato, que es siempre un valor positivo, es el resultado de restar la presión o el valor de la presión de cutout menos el valor de la presión de cut-in. Teniendo en cuenta ya estos datos, nos vamos a ver cómo es la operación de este presóstato. Bien, con respecto a los detalles, vamos a concentrarnos que tienen la misma nomenclatura 1, 2, 4. Miremoslo aquí, pero resulta y acontece que ahora vamos a darnos cuenta que las funciones son un poco diferentes. Entonces, en este caso, el pin 1 sigue siendo el punto común o entrada de línea, pero ahora el 2 se convierte en la salida hacia el control del contactor del compresor, mientras que el 4 se convierte en la salida hacia el piloto de alarma por alta presión o por alarma por descarga. Bien, entonces vamos a ver cómo sería el funcionamiento de este presóstato. En este caso, vemos aquí nuestro equipo funcionando nuevamente. Aquí está nuestro presóstato de descarga, que está acoplado aquí a la válvula Rotalock de descarga del compresor. Vemos aquí. Y bajo condiciones normales de operación, el 1.2 está cerrado como vemos aquí y el 1.4 está abierto. Para este caso lo hemos configurado con una presión de cutout de 300 psi y un diferencial de 50. Con estos valores nuestro equipo se va a apagar cuando llegue a 300 psi y se va a encender nuevamente cuando llegue a 250 psi. Bien, entonces en este caso vamos a simular una falla de los ventiladores de condensador. Cuando esto sucede, vemos que la presión en el manómetro va a subir y en este caso cuando llegue a unos 300 psi, como estamos observando aquí, nos concentramos acá en el presóstato, va a conmutar o cambiar sus contactos. Entonces en este caso se abre el 1.2 y se cierra el 1.4, y por esta razón vemos aquí se va a apagar mi equipo y se me va a encender en este caso una alarma por alta presión en caso para esta situación de que tengo con problemas de ventiladores de condensador. Bien, ahora estando la situación en alarma, entonces vamos a estabilizar, vamos a arreglar nuestros ventiladores de condensador en este caso y vamos a restablecer equipo. Cuando se va a restablecer equipo, así vemos que la presión de descarga va a disminuir un poquito, como estamos por acá, y cuando llega a unos 250 psi, que es la presión de cut-in, nuevamente acá nos vamos a concentrar en el presóstato, vamos a tener otro cambio, y en este caso vemos que el 1.4 se abre y se cierra el 1.2, volviendo los contactos a sus posiciones iniciales, y eso lo vamos a ver acá. Y por esta razón mi equipo vuelve a encender y operar nuevamente, tal cual como estoy observando. Bien, de esta manera es como funcionan estos tipos de presóstatos. Veamos aquí el equipo, vean cómo se restablece el fluido del sistema y opera normalmente. Lo ideal es que estos dos presóstatos funcionen juntos, ¿cierto? Pero puedo tener situaciones en las cuales solamente puedo operar de succión, etcétera, etcétera. Bien, doy muchas gracias por la atención a este video. No olviden dar su like si les gustó el mismo y recuerden que mi conocimiento y entrenamiento es mi seguridad.